El siguiente problema consiste en un sistema de una partícula de masa m1, el cual viaja hacia la derecha con una velocidad v sub 0 y golpea un sistema masa-resorte, donde la caja azul tiene una masa m2 y el resorte tiene una constante k. Nos dice que en la superficie no hay roce. Y en la pregunta A nos piden determinar la máxima compresión del resorte cuando m1 golpea este resorte. Y para la parte B nos van a pedir determinar, después de un tiempo posterior a la colisión, de un tiempo largo posterior, determinar la rapidez final de V1, de V2, si ambos viajan en la misma dirección, pero con velocidades diferentes, o sea, viajan separados. Entonces, como es costumbre, antes de empezar a resolver el problema, tenemos que identificar nuestros datos para saber cómo vamos a resolver esto. Tenemos la masa M1, M2, B0 y la constante K. Mencionar un poco que este problema es largo, es un poco largo porque tiene un trabajo algebraico mayor, pero si ustedes tienen que hacer un problema similar de manera numérica, basta al final reemplazar sus datos numéricos. En la primera parte nos piden la compresión máxima del resorte. Recordar que P se conserva en todo instante y que para este caso también la energía mecánica se conserva. Para los que no recuerdan, P, el momentum lineal, se escribe como masa por velocidad. Y la energía mecánica es energía cinética más potencial, sea gravitacional o elástica. ¿Ya? Otra cosa importante que en el momento que X se comprime, no estamos determinando X máximo, M1 y M2 viajan a la misma velocidad. Esto es solo cuando se está comprimiendo el resorte, ya solo en ese instante. Partamos. Del caso de la conservación de la energía, nos dice a nosotros que la energía inicial del sistema tiene que ser igual a la energía final del sistema. Esto nos dice que la energía inicial es del tipo cinética. Recuerden que la energía cinética se definía como un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Entonces tenemos energía cinética del cuerpo 1, un medio m1, por su velocidad inicial al cuadrado. Y el segundo cuerpo está en reposo. Cuando colisiona esto, este está en reposo, por lo tanto no tiene energía cinética. Por otro lado, la energía final es un medio de la masa m1 por más la masa m2 por esta velocidad final al cuadrado. Esta velocidad final es la cuando viajan a la misma velocidad solo mientras existe la compresión del resorte. Más, en este caso también tenemos resorte, por lo tanto tenemos energía potencial elástica. Para los que no recuerden, era un medio de la constante por lo que se comprime al cuadrado el resorte. Un medio de la masa m1, perdón, de la constante del resorte por lo que se comprime, que en este caso queremos la compresión máxima al cuadrado. Entonces, esta ecuación nos dice cómo es la compresión máxima del resorte en términos de la velocidad inicial, que es un dato, y las masas, pero no tenemos la velocidad del viaje mientras se está comprimiendo. Para eso utilizaremos la segunda ley de conservación, que nos dice que el momentum inicial tiene que ser igual al momentum final. El momentum es una cantidad vectorial
Pero en este caso, como todo ocurre en un plano, en el eje X, solo trabajaremos en esas coordenadas y en esas componentes. En este caso el momentum es de la forma m1 v0 igual a m1 más m2 por v sub 2. Eso es mientras se comprime por v sub f. ¿Ya? Con la ecuación segunda, con esta ecuación nosotros vamos a encontrar v sub f para encontrar x máximo. Por lo tanto, a nosotros nos sirve al cuadrado. Podemos escoger el cuadrado, pero simplemente yo voy a reemplazar de esta forma, para que estén atentos, un medio de m1 v sub 0 al cuadrado. Este término lo paso negativo, menos un medio de m1 sub 1, 2, v sub f al cuadrado, que yo lo voy a calcular de acá, es decir, m1 al cuadrado dividido m1 más m2 al cuadrado por v sub 0 al cuadrado igual a un medio de k por x máximo al cuadrado. Si multiplicamos toda la ecuación por 2, podemos eliminar el 1 medio. También podemos eliminar esta expresión que está acá. Y simplemente despejar xf. Ustedes van a factorizar m1 menos m1 cuadrado, m1 más m2 v0 al cuadrado por k x máximo al cuadrado. Resolviendo eso, muy simple, tienen que simplemente dividir por m1 más m2 y acá arriba amplificar por m1 más m2 y obtienen que la compresión máxima, bueno, lo vamos a hacer para que vean cómo se hace si es que tienen algún conflicto con eso. El factor común de esto es m1 más m2. Vamos a tener m1 al cuadrado más m1 m2 menos m1 al cuadrado, factor común de 0, k igual a x máximo al cuadrado. Con esto yo tengo que x máximo, extraigo la raíz, va a ser simplemente la raíz de m1 m2 v sub 0 al cuadrado sobre k m1 más m2. Y con esto determinamos la compresión máxima que tiene el resorte. Para la parte B, que nos pedían determinar B1 y B2, un tiempo después de la colisión, vamos a utilizar los mismos principios. O sea, vamos a utilizar conservación del momentum y conservación de la energía, pero para el caso cuando ya están separados. Para ilustrar esto, vamos a hacer un pequeño gráfico de antes. Antes teníamos la partícula de masa 1 viajando a una velocidad 0 para chocar con la partícula M2 que estaba en reposo. Y después tenemos que M1 viaja a una velocidad V1 y M2 viaja a una velocidad 2 en la misma dirección. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, primero tenemos la conservación de la energía. Delta E igual a 0 nos dice que un medio de M1 V0 al cuadrado tiene que ser igual a un medio. Solo hay energía cinética en este caso, porque ya el resorte dejó de comprimirse. Viajan separados. Un medio de M1 V1 al cuadrado más un medio de M2 V2 al cuadrado. Y la conservación del momentum.
que también está en una dimensión. Por lo tanto va a ser M1 B sub 0, M1 B sub 1 más M2 B sub 2. Ahora tenemos que encontrar B1 y B2. Y tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones, una y dos. Entonces, yo sé que esto tiene solución. Es un poco largo el proceso, pero tiene solución. Y la forma más rápida de hacerlo es, si yo escribo las dos primeras ecuaciones, ya sea la ecuación 1 y la ecuación 2 de la siguiente forma, 1 medio m1 b0 al cuadrado menos b1 al cuadrado, me va a dar, voy a correr esto un poquito acá, a ver por qué, me va a dar m2 por b2 al cuadrado 1 medio. La ecuación 2 me va a dar m1 b0 menos b1 m2 b2. Entonces tengo la ecuación de energía, la ecuación de momentum solo reescrita. Yo puedo eliminar el 1 medio. Y con esto lo que voy a hacer es querer determinar la velocidad, la rapidez de la partícula 1. Por lo tanto, tengo que eliminar esta incógnita. Para eso voy a elevar al cuadrado, porque esto está al cuadrado acá. Entonces, esto lo elevo al cuadrado. Simplemente eso es aquí. La magia de la pizarra me permite eso. Y como esta está acompañada de un P2 al cuadrado y este un M2 al cuadrado, multiplico por un M2, M2, M2. Ahora, yo puedo decir que esto es igual a esto. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a esto. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es que esta expresión que está acá, voy a escribir aquí. Y esta expresión que está acá, la voy a escribir acá. Ya van a ver cómo. Entonces tengo M2, M1, B0 cuadrado menos B1 cuadrado, tiene que ser igual a M1 cuadrado, B0 menos B1 todo al cuadrado. Lo que está a la izquierda de esta ecuación es una suma por su diferencia. Entonces es M1, B0, B1, B0 más B1, M1 al cuadrado. Esto es un 1, no se vayan a confundir. B0 menos B1 al cuadrado. Entonces yo puedo eliminar este término con uno de estos, pues son dos. Y simplemente yo ya eliminé la variable B2 de esta ecuación. Solo tengo B1 en términos de B0 y M. Entonces simplemente despejo. Es muy simple, no tiene ninguna dificultad. Y tengo B1 acá, lo voy a tirar positivo para allá. Lo que me va a dar algo así como B1, M1 menos M2. M1 más M2. Van a notar que siempre da, la parte de abajo siempre nos da positivo, siempre nos da la suma. Y esto está sin unidades, le falta la velocidad cero. Para este caso, determinamos la rapidez de la partícula 1, que tiene cierta condición, que es este signo menos, porque nosotros queremos que esto viaje siempre los dos en la misma dirección. Por lo tanto, se tiene que cumplir que M1 tiene que ser mayor que M2 para que ese término sea positivo. Esto es para que viajen en la misma dirección. Si esto no se cumple, ambos objetos viajarían en dirección opuesta después de la colisión. Ahora, para determinar B2, simplemente recordamos que M1 de la conservación del momentum era M1B1 más M2B2. Por lo tanto, yo tengo que B2 es M1 partido por M2, B0 menos B1. Y reemplazo mi B1, lo reemplazo ahí.
Entonces, M1, M2, B0 sale, 1 menos M1 menos M2, M1 más M2 por B0. Entonces tengo B2, factor común M1, M2, M1 más M2 menos M1 más M2, M1 más M2, B sub 0. ¿Eso está correcto? Sí, eso es correcto. Entonces acá tenemos que se nos va M1, nos va a quedar este con este, nos queda 2 veces M2, pero este M2 se va con esto, por lo tanto nos queda B2 simplemente como 2 veces M1, la suma de las masas, que siempre les dije que queda abajo, y la unidad en velocidad, B sub 0. Entonces, de esta forma, determinamos la rapidez de la partícula 1, que está en unidades de velocidad, porque esto es masa, masa, se elimina, unidad de velocidad, y la rapidez de la partícula 2, masa, masa, se aniquila, entonces esto nos da en unidades de velocidad, y nos da en nuestros datos, masa y velocidades.